Cordial saludo para todos ustedes. La beatificación el 10 de octubre del joven Carlos Acutis es una gran alegría para todos los cristianos, porque nos damos cuenta que ser santos es posible para todos. El testimonio que vamos a ver es el testimonio de la mamá, Antonia Salzano. Ella nos va a compartir muchas de las experiencias que ella misma ha vivido con su hijo y pues todo esto puede servirnos a nosotros también en nuestro crecimiento espiritual, porque cuando la Iglesia propone la santidad de uno de sus miembros es para que esa persona sirva de modelo, dado que él ha vivido o ella ha vivido las palabras de nuestro Señor Jesucristo. You are my joy, you are my song, you are the well, the one I'm drawing from. You are my refuge, my whole life long. Where else would I go? Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me, your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me, your love defends me. Yeah. Day after day, night after night, I will remember you're with me in this fight. Although the battle, it rages on, the war is already won. I know the war is already won. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me, your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me, your love defends me. We sing hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me, your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me, your love defends me. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me, your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me, your love defends me. We sing hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. You're my portion, my salvation. You are my joy, you are my song, you are the well, the one I'm drawing from.
sono destinata a morire. Would I go? Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Your love defends me. Yeah. Day after day, night after night, I will remember you're with me in this fight. Although the battle it rages on, the war is already won. I know the war is already won. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Your love defends me. We sing hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. A un cierto punto, Carlos Acuti se enferma y poco a poco la enfermedad va creciendo. Entonces lo llevan al hospital y es ahí, después de los primeros exámenes, que los médicos, muy asustados, le advierten a la familia que lo que este muchacho tiene es una leucemia fulminante. Entonces la pregunta que se le hace a doña Antonia en estos momentos es: ¿cuál ha sido la reacción suya ante semejante noticia, ante tal diagnóstico? Entonces los invito para que la escuchen con cariño, con agradecimiento y alabando a Dios por esta llamada a la santidad que todos tenemos y esperamos que todos respondamos positivamente. A un certo momento lui viene a sapere la leucemia aggressiva, per cui sarebbe morto da lì a poco. Ecco, com'è stata la sua reazione, la sua di Carlo? Diciamo che io mi aspettavo che Carlo Digamos que yo me diventasse esperaba que sacerdote. Carlos llegara a ser Poi sacerdote. siccome noi avevamo avuto Después, qualcuno che ci como aveva detto un habíamos sacerdote tenido che c'aveva algunos, un sacerdote que delle era un capacità poco, introspettive, que insomma, tiene una persona capacidades un po', lo chiamavano tutti, come introspectivas, dicevo, il Padre Pio di Bologna. lo llamábamos el Padre Questo ci Pío de aveva detto Bolonia. che Carlo aveva una missione Entonces speciale per la había Chiesa. dicho que Ma Carlos mia tenía madre scherzava, dice diventerei una papa. misión especial para la Poi mi iglesia y metterei entonces un él socchietto, decía, a lo mejor pueda llegar a ser Però, papa, y entonces él se reía pensate de che eso. una volta camminavo per Pero strada a Assisi, piensen una que suora mi fermò, una vez iba vide en Carlo, Asís, mi disse, me "Questo encontré con bambino una hermana sarà un bambino y speciale, entonces nos vedrás". paró E io y tante me cose dijo, poi quando muore mira, una Carlos persona, va a uno ser un fa il niño collage, especial. no? Per esempio a Y Milano entonces c'è la yo pesca del Santino. hacía Si muchas prende relaciones il con primo todas estas dell'anno, cosas. il Al 31, principio sì, del año, si por fa ejemplo, di en solito una Milán se pesca hacía la pesca del de los santo che ti santos, guiderà tutto l'anno. el santo que Cioè, te sarà la tua guida. guiará todo el año, Siccome que Carlo será tu prendeva sempre guía. la Madonna, Y Gesù, la como Sagrada Carlos Famiglia, siempre en esta c'era cosa sempre, tomaba a María, a insomma, Jesús, noi ci eravamo accorti di questo, però nosotros un nos gesto damos cuenta que strano. siempre cogía siempre o Però Jesús cosa o succede? María, Succede che entonces que l'anno che muore, il 2006, en el la año prima que volta prende un murió, santo en el normale, 2006, por la Santa primera vez Alessandro toma un Sauli. santo. Questo Y al santo quien era toma es vescovo, San patrono Alessandro della Saule, gioventù, era della gioventù, un uno dei obispo, patroni. patrono de la juventud, Io es uno de los patrones. comunque Y yo digo, bueno, era yo la no prima conocía ese volta, quindi santo. eravamo tutti Bueno, sorpresi. entonces éramos Carlo, sorprendidos que pensate, hubiera è tomado este morto santo. proprio il giorno Y resulta que di questo murió santo. el día de la fiesta de este Quell'anno santo. lui ha preso il Aquel santino, aquel era il año giorno della sua morte.
tomó Quindi el vedete santo come il Signore del dà día dei de la fiesta de este piccoli santo. segni Entonces, che poi un son genitore signos de servono Dios. anche a capire che fa parte Y di un esto nos designio ayuda superiore. a Perché entender se que noi había un queste cose del designio male superior, che ci accadono purtroppo, perché porque a il veces male nos c'è pasan il peccato cosas originale, c'è la mal, morte nos entrata nel nos pasan mondo, cosas le feas, malattie, però se noi, hay qual è la differenza per noi enfermedades, cristiani cattolici? hay cosas Che se feas que noi offriamo realmente también nos queste puede pasar. sofferenze, Pero si queste nosotros, croci, che fanno parte anche di un fatto naturale, che a volte Dio permette, cuando non nosotros interviene per ofrecemos stopparle, estos ma se le sufrimientos, offriamo, estas cruces sì, que hacen vengono parte trasfigurate, per de cui una vida diventano natural, automaticamente que a veces elementi Dios di justamente santificazione permite que nos per pasen noi, estas cosas. doni, grazie. Pero si Capite? las Quindi se uno ofrecemos, riesce a offrire, a viverle si come son transformadas, qualcosa che ti viene dato da Dio, come y, occasione di y santificazione, cuando a las quel punto ofrecemos y son hai fatto il terno transfiguradas en all'otto, una nel senso ofrenda a che Dios, ti esto llega a ser guadagni un il elemento paradiso. de E cosa santificación. succede a Para una madre che nosotros, prende un figlio? regalos, Succede che gracias. noi in Entonces, 5 si uno giorni logra si è conclamata una ofrecerlas leucemia fulminante, a vivirla noi non como abbiamo neanche algo avuto que il tempo di Dios te lo ragionare, da, perché como è una stata una ocasión de cosa talmente santificación, veloce. Però pochi giorni prima di ammalarsi, cioè che si en el sentido conclamasse questa, que Carlo si se Dios n'era nos da uscito estas dicendo cosas offro la mia sofferenza per il Papa, la y Chiesa, nosotros per los non fare il aceptamos y purgatorio los e andare ofrecemos, dritto in pues entonces nos paradiso. estamos ganando Quindi el paraíso. praticamente lui aveva già fatto la ¿Y sua qué le offerta, pasa a una era come se madre già in quella al frase, che io cual non Dios avevo le capito toma a lì su per lì, hijo? pensavo veramente che scherzasse, Sucede que perché tutta la sua classe, nosotros metà classe en aveva 5 días l'influenza, que se quindi manifestó la pensavamo tal all'inizio leucemia faceva un po' di fulminante, raffreddore, cose così, non sembrava nosotros niente no di tuvimos grave. tiempo de Però la pensar, leucemia è fuera metà una così, in cosa 3 giorni puoi veloz, morire. È pero famoso il caso pocos di quel días antes tennista famosissimo, de bellissimo enfermo, ragazzo de la che in 3 enfermedad, giorni è morto. Carlos Aveva appena fatto una partita había di dicho, tennis, si aveva yo, vinto, si poi dopo yo in 3 giorni se n'è sufro, andato. ofrezco Quindi la mis leucemia è sufrimientos por la silente, cioè se tu iglesia, fai l'esame del por el sangue Papa, non ti y accorgi, para no magari ir scoppia al improvvisamente. E così è purgatorio stato e per ir Carlo, derecho magari al quel paraíso. virus ha scatenato questa. Entonces, Però prácticamente io mi había ricordo che ofrecido Carlo diceva su sempre che vida. sarebbe morto perché gli si rompevano le vene nel Yo al cervello. Lui principio, morto di emorragia cerebrale. cuando él Lo dijo diceva esas sin da cosas, piccolo. pues yo Poi pensaba diceva que al él maestro, io estaba sarò sempre bromeando. giovane. Yo no Poi si le è hice fatto un caso, film 2 mesi prima di morire in cui porque dice quando peso toda, 70 kg sono destinato a morire, l'avete visto porque come en ese sorride? momento Perché per lui la morte non era la el cosa più grupo brutta, era la con el cosa cual più bella che estudiaba, poteva toda succedere. su clase, Perché cosa tenía succede gripa. quando uno muore? Incontra Entonces nosotros Gesù. pensábamos que lo E que non él è la cosa tenía più era bella. simplemente un resfrío, Tutte le bellezze della terra algo sono así. niente Nosotros rispetto a Dio, no no? pensamos que era algo Uno però grave. deve avere la fede. Se non c'è la fede, se pensi che Pero la la morte finisce leucemia es tutto, así. allora En 3 días quello è tú che puedes cos'è? morir. È un ragionare da non credenti. Questo lo posso accettare da un ateo, da una Pero persona esto che non de hecho, crede. acuérdense Ma la de verità è che este noi sappiamo che con la muchacho morte muy inizia la vita, famoso, la vera vita. tenista, E que quindi en 3 días se Carlo, fue. che cosa mi ha insegnato? Hizo Che mentre stava una male, partida de cosa tenis succedeva? y Succedeva después che en 3 días se invece di fue. lamentarsi, Entonces, sorrideva, la addirittura leucemia avevamo i tiene medici ese che gli chiedevano problema. se soffriva e diceva Y c'è gente entonces, che soffre più di me, c'è gente alguien che se sta puede morir peggio, ma de non esa lamento, enfermedad sempre y la col gente no sabe sorriso. que es de esa E se lo enfermedad porque ricordano muchas i veces no medici se perché hacen non los gli era mai exámenes de capitato sangre un como le ragazzo hicimos a così, nuestro hijo. che non soffrisse, che non si lamentasse. Lo Carlo aveva cierto dei es que dolori yo me tremendi, recuerdo non que si riusciva Carlos a muovere. decía siempre Era que con questa malattia con emorragie él decía interne, que cose, cioè él veramente poveraccio, moriría c'aveva porque i a lo veni si mejor erano se le iban bloccati a un certo a punto. explotar las venas en el Carlo a un cerebro. certo Y punto justamente fue así. si è Fue muerto manifestata de questa cosa, a me mi ha detto hemorragia mamma io da cerebral. qui non esco vivo, mi ha fatto un sorriso Y, e mi ha detto però a la persona que quando nos ayudaba en morirò la ti darò casa, dei al segni, sirviente, vedrai quanti siempre segni ti decía, darò. E yo infatti così è seré stato, Carlo è siempre morto, joven. si è manifestato, ha Y de apparso a hecho, tante él se hizo persone, non è una che pequeña Carlo è película 2 meses apparso, antes de ha morir detto cose a tante persone, c'è gente che si è convertita, abbiamo dentro de lo que él tantissimi decía miracoli. ahí, decía, Uno di questi è cuando te stato pesaré preso 70 kilos, dalla yo creo congregazione que me voy a dei morir. santi, Y analizzato, e i medici él estaba all'unanimità hanno sonriente dato, cuando hablaba de estas diciamo, cosas, porque l'approvazione, para él la che muerte no veramente è un era algo miracolo horrible, inspiegabile. era la cosa E más grazie a hermosa que questo podía suceder. miracolo, Porque ¿qué es lo que se ne pasa rende cuando uno muere? torno a ripetere, Uno perché encuentra a non è che li Jesús. possono analizzare ¿Y no tutti. es la cosa más Carlo hermosa? verrà beatificato
todas las bellezas de la tierra son nada con relación a esta vida. Y Él, pero esto necesariamente lo tenemos nosotros que tenemos la fe. Entonces, una persona que se asuste frente a la muerte, pues lo puedo aceptar de alguien que no sea creyente, pero de nosotros que somos cristianos, la muerte no nos debe dar miedo. Porque nosotros sabemos que con la muerte nosotros iniciamos la verdadera vida. Entonces, Carlos, ¿qué cosa me ha enseñado? Que mientras estaba mal, ¿qué pasaba? Sucedía que en cambio de lamentarse, sonría. Los médicos le preguntaban, por ejemplo, ¿estás sufriendo? ¿Tienes dolores? Y entonces él decía siempre, pero hay gente que sufre más que yo, hay gente que está peor. Y él jamás se lamentó, siempre con la sonrisa. Y los médicos se acuerdan de esto, porque nunca les había pasado esto, que no se lamentara, que no gritara, que no llorara. Y porque él en determinado momento no lograba moverse. Esta hemorragia interna lo hizo sufrir enormemente. Los riñones se bloquearon y Carlos a un cierto punto, cuando se manifestó todo esto, me dijo, mamá, yo de aquí no saldré vivo. Me hizo una sonrisa y me dijo, cuando yo moriré, te haré algunos signos, y de hecho así se ha manifestado. Por ejemplo, se ha aparecido a tantas personas. No es que, digamos, Carlos le ha dicho a tantas personas que se han convertido, tenemos tantos milagros. Uno de ellos, que fue el que tomó la Congregación para los Santos, fue que los médicos a la unanimidad dieron el consentimiento, porque curó a un niño. Ellos no, allí en la Congregación de los Santos, no toman todos los milagros, solamente el que les parece más particular. Y ahora la beatificación, entonces, pues se va a hacer durante este año y se hará la ceremonia en Asís, porque Carlos fue sepultado en Asís en el santuario de la expoliación, dado que él había pedido que fuera enterrado allá. Y una de las cosas maravillosas es que al abrir el sepulcro encontramos que el sepulcro estaba totalmente incorrupto. Fue una cosa maravillosa. Esto fue toda una novedad y esto hizo placer a tantos de sus devotos, porque ustedes saben que las reliquias de los santos sirven para hacer los exorcismos, y los sacerdotes aprecian mucho todas estas cosas porque realmente alejan el demonio y hace caer sobre la gente tantísimas gracias. Nosotros potencialmente somos todos santos, pero yo espero que todos ustedes, que todos nosotros lleguemos un día al paraíso y tengamos en cuenta que los mensajes de Carlos son breves. Por ejemplo, María, la Eucaristía. No es que él hace grandes discursos. A él le gustaba orar mucho con los salmos. Ustedes, por ejemplo, saben que él hacía la adoración eucarística, y si se hace media hora de adoración eucarística se logra la indulgencia plenaria. ¿Ustedes lo sabían? 30 minutos de adoración eucarística se logra la indulgencia plenaria. Y es la misma cosa cuando se hace la lectura de la Biblia, o cuando se recita el rosario en la familia, o como cuando se hace el Vía Crucis. Son regalos, son como medicinas que sirven para el alma, de tal manera que cuando nosotros muramos no tengamos que ir al purgatorio, sino que vamos hacia el cielo. Por tanto, yo les aconsejo esto, aunque
aunque Lutero fuera contrario, pero esto nos lo dice el Santo Padre, y como esto lo dice el Papa, pues lo decide el Papa, esto es ley del Señor. Entonces, a un cierto punto, despreciar estas cosas nos hacemos mal a nosotros mismos, porque son dones que la Iglesia hace. A veces nosotros criticamos solamente a la Iglesia, pero debemos de pensar, son los beneficios que la Iglesia nos da. La Iglesia nos da tantos regalos, pero si nosotros estamos criticando el sacerdote de aquí, el sacerdote de allá, el escándalo de esto o de aquel otro lado, esto no resuelve nada de nosotros, porque cuando nosotros muramos, el Señor nos va a decir a nosotros, no nos va a pedir cuentas de esos escándalos, sino cómo nosotros vivimos. Entonces, como nosotros somos todos incorporados con Cristo, recuérdese, y esto lo decía mucho Carlos, que quien critica a la Iglesia critica a sí mismo, porque como nosotros hacemos parte de la Iglesia, entonces si uno de nosotros hace una cosa mala, pues esa maldad influye a todos los demás. O cuando hacemos también algo bueno, esa bondad la recibimos todos, somos todos unidos. Entonces, preocupémonos de no ser pecados, porque los pecados son pecados sociales, los pecados nos afectan a unos y a otros. Entonces, nosotros estamos llamados a ser anunciadores del Evangelio, no solamente los sacerdotes. Yo lo digo porque esto es muy importante, porque tantos me dicen, aquel no hace esto, aquel no hace lo otro, pero lo que debes de preguntarte es, ¿qué haces tú para anunciar el reino de Dios? Es que tú eres un testigo del medio ambiente, con relación al medio ambiente, testimonio con tus hijos, testimonio con tus vecinos, porque la conversión es una responsabilidad de todos nosotros. Criticar no sirve para nada. Carlos siempre decía eso. Si yo critico a la Iglesia, me estoy criticando yo. Sì, c'è una signora. Un attimo il microfono. Le chiedo, come mamma, quando ha avuto la malattia di Carlo, ha chiesto al Signore il miracolo oppure è riuscita a comprendere che comunque era un segno? Ma io lì per lì non avevo capito che Yo le il pregunto, Signore usted avesse como detto mamá, Carlo, cuando tuvo la enfermedad de Carlos, ¿le farlo pidió al Señor morire, el portarlo milagro in cielo e poi o farlo logró a diventare comprender beato, no? Non que, sapevo, ero nell'oscurità. que esto era un signo? In questi momenti, Pero vedevo responde che ella, io pregavo, ho fatto pregare anche tutti questi yo monasteri no había di entendido que la clausura, misión con Carlo Carlos era de hacerlo morir y llevarlo al cielo y hacerlo santo. Yo no sabía nada, yo estaba en la oscuridad. En estos momentos era muy difícil. Yo rezaba y yo le mandé inmediatamente la información a muchos monasterios para que rezaran por él, porque es muy importante la oración de los monasterios, de las monjas y de los monjes, todos esos conventos de clausura, porque una situación con la oración de los que rezan en los monasterios de clausura puede cambiar. Y Carlos todos los años iba a visitar estos monasterios. Entonces yo claramente, yo vi que la situación degeneraba en Carlos cada vez estaba más grave, no había ningún mejoramiento. Y usted yo me di cuenta que realmente él se me estaba muriendo. Y yo sé, pues hay muchas mamás y papás que me escriben y me cuentan las situaciones de sus hijos que están sufriendo. No es Carlos el único joven que muere a una edad tan prematura. Y los papás se dan cuenta de la gravedad de sus hijos. Yo me di cuenta de eso, porque cada día estaba más grave, aunque sí muy veloz. Yo he rezado porque la esperanza es la virtud que yo tengo siempre hasta el último momento.
La fe, la esperanza y la caridad son virtudes que yo cultivo, y la esperanza es la virtud que yo en ese momento traté de cultivar lo más que pude, a pesar de que parecía que no había ya ninguna posibilidad, pero yo mantuve la esperanza de que mi hijo no se me fuera a morir. Y la esperanza es lo que nos mantiene en esta vida. Entonces yo como mamá me di cuenta de esta situación, pero el primer milagro de Carlos fue, por ejemplo, el funeral, que había una señora con un tumor canceroso y le rezó y se curó. Y otra pareja que no podía tener hijos le pidió durante el entierro y efectivamente pudieron concebir un hijo. En el funeral la gente lo consideraba ya como un santo, porque la gente lo conocía. La iglesia estaba completamente llena y afuera había muchísima gente, habían emigrantes, musulmanes, y yo pues asustada de ver todas estas personas que yo no conocía, yo me preguntaba, ¿pero quiénes son? Y resulta que es que Carlos cuando salía pues saludaba al uno, saludaba al otro, se interesaba por la gente que llegaba de otros países. Carlos para todos tenía una palabra, una sonrisa, prácticamente se interesaba por todos, desde el portero de la escuela hasta el rector. Entonces realmente que el pueblo estaba completamente allí en aquel entierro, porque todos se sentían realmente amigos de Carlos. Y entonces ya desde ese momento, desde el día del entierro, la gente hablaba de santidad y yo incluso estaba muy asustada de lo que me decía la gente. Después, todos los signos que el Señor nos dio, también el hecho de que Carlos ha sido conocido durante estos años en todo el mundo, porque muchos sacerdotes, misioneros han hecho conocer su persona y se hizo la muestra de todo el trabajo que él había hecho y ha sido expuesto en varios lugares, como por ejemplo en Fátima, en Guadalupe. Estos son signos inmensos que yo ni siquiera me los esperaba, pero que sin embargo se han hecho a lo largo de todos estos años. Entonces, la gente está conociendo a Carlos Acutis en Alaska, en Argentina, en el Japón. Entonces, nosotros nos damos cuenta que ya no es mi hijo, en el sentido de que pertenece a toda la humanidad, pertenece a toda la iglesia. Y como Carlos, hay mucha gente muy buena, muy especial. ¿Y por qué? Porque como Carlos logran colocar a Jesús, Eucaristía, como el centro de sus vidas. La Eucaristía no es algo marginal. La Eucaristía es Jesús que triunfa, porque si la Eucaristía triunfa, es el triunfo de la Iglesia. Jesús quiere que los cristianos lleguen a ser cada vez más maduros. Antes se decía que bastaba una confesión al año, una comunión al año. En cambio, hoy hemos comprendido que para santificarnos tenemos que realmente alimentarnos continuamente de la Eucaristía, porque Jesús así lo ha dicho. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Tener conciencia de esto y ponerlo en práctica nos ayuda para que realmente crezcamos como verdaderos hijos de Dios. O sea, les digo que finalmente la Eucaristía tiene que llegar a ser el centro de nuestra vida, porque si hacemos así, entonces decimos, quiere decir que Jesús es el centro de nuestra vida. Prácticamente para nosotros la Eucaristía es un tesoro, una riqueza. Entiendo que para muchos es difícil, que les cuesta aceptar esto. Porque, por ejemplo, incluso cuando uno hace la adoración y nos distraemos, el Señor aprecia eso.
porque de todas maneras, como nosotros hacemos el esfuerzo de estar ahí delante de Jesús sacramentado, aunque estuviéramos distraídos, el Señor ve nuestro amor, ve nuestro cariño, ve realmente todo como estamos con el corazón. Ma non è che quello che non, Entonces, che non me vede. parece Diceva que Sant'Ignazio di Loyola alla fine della vita, che è un grandissimo entonces mistico, tengamos en vedeva cuenta la que Madonna, Gesù. que Alla fine uno lui que ve disse la che era meglio Santísima non averle Virgen no es queste que tenga cose. más méritos que Sarebbe stato nosotros, meglio non averle. no, Perché è meglio la fede nuda e cruda. porque esa persona tiene mucha más responsabilidad. Incluso Santo Ignacio de Loyola decía, él decía que era mejor no tener estos regalos místicos, porque es mejor la fe desnuda y simple. Porque de todas maneras Jesús está con nosotros. Y Él dice, bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Entonces, no estemos buscando cosas milagrosas. Miremos simplemente a Jesús Eucaristía. Amémoslo, querámoslo. Por ejemplo, mucha gente va de santuario en santuario, pero después no hacen la adoración eucarística. No, lo primero que se tendría que hacer es esta adoración eucarística, porque Jesús está aquí en cada iglesia, en cada tabernáculo. Entonces, ¿para qué tenemos que ir buscando en otros lados otras sensaciones, otras experiencias, cuando ya lo podemos tener todo con Jesús Eucaristía? Bueno, espero que esta traducción que hemos hecho de el testimonio de doña Antonia pueda realmente serles muy útil a todos ustedes. Y yo pienso que a partir de aquí, pues como nos hemos hecho amigos de otros santos, de otras personas que ya están en la gloria de Dios, también nos hagamos muy amigos ahora de Carlos Acutis y que aprovechemos para confiar a la oración de Carlos Acutis, pues los niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, para que también ellos, como Carlos, logren enamorarse de Dios y buscar realizarse en su vida en la vocación que cada uno ha de tener y a la cual Dios llama a cada uno. Muchas gracias entonces a ustedes por habernos escuchado y que Dios los bendiga. María y todos los santos intercedan por nosotros.